cómo descargar las boletas de tasas municipales en www.merlo.gov.ar. Hacé clic sobre trámites, luego en tasas municipales. Selecciona la boleta a descargar haciendo clic en PDF. Gobierno del Pueblo de Merlo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente en Futurar, pensar y hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay y Cable Operadores de todo el país. Y nuevamente la Argentina sigue estando siempre en situaciones extremas. Lamentablemente, en estas últimas semanas estamos viviendo una situación realmente conmovedora, que es toda la situación que se está generando entre el expresidente de la República, Alberto Fernández, y su expareja, donde obviamente donde termina en los tribunales de Comodoro Pi, y donde se cayeron todas las banderas del gobierno de Alberto Fernández con respecto al tema género, al tema mujer, al tema feminismo. El relato se cayó a pedazos. O sea, eso no quiere decir que el avance en la ampliación de derechos sigue en pie, pero indudablemente los extremos siempre son malos. Y lamentablemente creo que se generó un relato demasiado extremista con respecto a la ampliación de derechos de la mujer, sin afianzar claramente esos derechos. Bueno, esto lo estamos viviendo ahora y que indudablemente repercute en toda la sociedad, y que hay un ganador, que es un poco lo que vamos a estar hablando en la nota editorial. A su vez, nos va a visitar un dirigente justicialista del Frente Renovador que lidera Sergio Massa, José Manuel Arteaga, presidente de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, AUBASA, que es la institución que rige todas las autopistas de la provincia de Buenos Aires. Con él vamos a estar hablando específicamente de todo el tema redes viales en la provincia, pero también como dirigente del justicialismo le vamos a estar preguntando lo que está sucediendo hoy en el Partido Justicialista, el tema Alberto Fernández, bueno, hablando un poco de lo que realmente está sucediendo. Así que hacemos una breve pausa y ya estamos con la nota editorial. Y la nota editorial de hoy tiene que ver, como dije en la introducción del programa, con lo que está sucediendo fundamentalmente en la relación Alberto Fernández, expresidente de la República, y su expareja, Fabiola Yáñez. No específicamente en el tema privado de ellos, sino las repercusiones y efectos políticos que esto produce fundamentalmente en el peronismo. Y en el cual, obviamente, hay un ganador en todo esto, que es el gobierno nacional. Digamos, por eso decimos que toda esta situación, el aliado central del gobierno de Javier Milei es el peronismo. Un peronismo que está absorto, un peronismo que está groggy. Digamos, cuesta mucho enfrentar a la sociedad en situaciones como esta, donde se bastardió claramente
la institución presidencial. Lo que caracterizó al Partido Justicialista de su nacimiento es la consolidación muy fuerte de la institución presidencial. Sin ir más lejos, recordemos la agenda pública allá por el año 2000-2001, tras la renuncia de Fernando de la Rúa. ¿Cuál era lo que marcaba la agenda pública de ese momento? Era que faltaba, la presidencia no tenía los valores suficientes para poder encarar el momento histórico que se estaba viviendo. Y uno de los grandes atributos que le atribuyeron al entonces presidente Néstor Kirchner a partir del año 2003 es que nuevamente la institución presidencial fue revalorizada. Bueno, ahora con el justicialismo en la figura de Alberto Fernández, la institución presidencial quedó en el fondo, quedó por el piso, totalmente bastardeada, en el cual esto de alguna manera, sin tener todavía el justicialismo un discurso claro hacia dónde tienen que avanzar, le está dando un campo propicio al gobierno nacional para seguir generando e imponiendo sus políticas. La deflación de liderazgos que hoy notamos en la oposición en general hace crecer muchísimo la figura y el liderazgo político de Javier Milei. Hoy tenemos un gobierno nacional manejando toda la agenda pública, con situaciones de ajustes muy fuertes. Esta misma semana se produjo un aumento del boleto de colectivo muy importante, tanto en la capital federal como en el conurbano, es decir, todo el área metropolitana, y pasó sin ningún tipo de inconvenientes, con pocos reclamos, y donde todo gira en el afer lamentable y siniestro, me animaría a decir, en lo que viene saliendo en toda esta situación judicial que está ventilándose en Comodoro Pi entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández. Todo está girando alrededor de este tema, es el tema central hoy que está dominando la agenda política de la Argentina y con repercusiones muy fuertes en el actor central de la comunicación, que son las redes sociales y fundamentalmente la red X, que es de alguna manera el socio estratégico del gobierno nacional y de Javier Milei. Toda esta situación, en la medida que el justicialismo no empiece a avanzar claramente a consolidar nuevos liderazgos, a animarse a plantear un modo de construcción política como ya lo había hecho allá por los años 80, cuando en el año 1983 por primera vez había perdido una elección nacional. A partir de ese momento empezó un proceso de renovación que se empezó a esbozar en el año 1985 bajo el liderazgo de Antonio Cafiero, que se consolidó en el año 1987 y en el año 1988 en una interna que creo que fue histórica en el Movimiento Nacional Justicialista, se consolidó claramente un liderazgo después de la famosa interna entre Carlos Menem y Antonio Cafiero, donde fue ungido presidente del PJ y después posteriormente presidente de la República, Carlos Menem. Yo creo que hoy el justicialismo necesita de procesos similares. En la medida que todo quede consolidado en el conurbano bonaerense, bajo el liderazgo muy fuerte todavía de Cristina Fernández de Kirchner, y no surjan nuevos dirigentes o dirigentes que tengan ambiciones para poder liderar y generar nuevos liderazgos,
Me parece que todo esto sigue beneficiando al gobierno nacional. Vemos un justicialismo totalmente conservador, un justicialismo cada vez más territorial, defendiendo los jefes territoriales, el territorio, sin tener ningún proyecto nacional. Hoy tenemos un partido nacional como es el justicialismo, sin ninguna realidad que vincule a toda la Argentina. Solamente planteando territorios. Y esto está claro con organizaciones sociales totalmente aquietadas, donde indudablemente le pegaron en la víscera más sensible, que es el bolsillo, que es el dinero. O sea, los movimientos sociales quedaron totalmente desarticulados y sin capacidad de movilizaciones. Lo vimos el último 7 de agosto en la marcha de San Cayetano, donde movimientos sociales, Confederación General de Trabajo, pasó bajo radar de la sociedad con una manifestación de no más de 40.000 militantes, con muy poca vigencia en medios de comunicación y en redes sociales, ya que el affair Fernández Yáñez había y sigue eclipsando toda la comunicación de la Argentina. En ese escenario, el gobierno nacional está trabajando activamente en unos ejes que son de vital importancia y que van a tener efectos en los próximos meses. Primero es la reglamentación de la ley Bases. Un trabajo que se está haciendo entre el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro Federico Sturzenegger y trabajando activamente el presidente de la República. Me parece que va a ser el corpus central de la política del gobierno nacional. Y van a apostar fuertemente, dando de alguna manera elementos claros en esta reglamentación, en el blanqueo de capitales. El blanqueo para el gobierno nacional es de suma importancia para poder terminar de equilibrar reservas para poder afrontar las necesidades a futuro y fundamentalmente para que el riesgo país no siga marcando el termómetro de la economía argentina. O sea, es muy necesario, esto lo ha dicho en muchísimas oportunidades tanto el presidente de la República como el ministro de Economía, jactándose que de los éxitos importantes en estos primeros 8 meses de gobierno era la baja muy importante de la inflación, que sigue en baja. El último índice del día de ayer fue de 4 puntos, veníamos de 4.6. Indudablemente la baja de inflación se siente y es uno de los grandes éxitos de este gobierno, y a su vez planteaba la importancia de que el riesgo país venía en caída, o sea que en el último mes no fue así. Bueno, ese es uno de los grandes desafíos que tiene hoy el gobierno nacional, que ese riesgo país empiece a bajar para dar mayor credibilidad y confianza a todo un escenario económico que el gobierno está apostando fuertemente. Es decir, que ante la orfandad opositora, no solamente del justicialismo, sino también del PRO, de la Unión Cívica Radical, en líneas generales una oposición totalmente desarticulada y sin terminar de generar una coherencia necesaria para enfrentarse al gobierno de Javier Milei, el gobierno tiene todos los caminos abiertos
para poder seguir avanzando y llegar a un 2025, que son las elecciones de medio término, de una manera muy consolidada. Tendrían que bajar las tensiones internas, que cada vez se multiplican más, porque obviamente al ver espacios vacíos de los sectores opositores, los espacios se ocupan a través de los intereses y de los conflictos que se están dando en el propio gobierno. Y para terminar, buscando fundamentalmente y siguiendo, les diría, sigan con detenimiento cómo es la relación entre la mujer fuerte de este gobierno, Karina Milei, y el otro personaje central de este gobierno, que es Santiago Caputo. Sigan con detenimiento, porque ahí puede haber novedades en el corto plazo. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios al presidente de Aubasa, José Ramón Arteaga. Dentro de segundos estaremos hablando con él, y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en Sociedad. José Ramón Arteaga es presidente de Autopistas Urbanas de Buenos Aires, Sociedad Anónima Aubasa, dirigente del Frente Renovador, oriundo de La Plata, ciudad donde fue concejal municipal entre los años 2001 y 2007. En 2015 fue candidato a intendente de La Plata. Además, ocupó el cargo de director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, CNRT, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, desde el año 2019 hasta el año 2023. Se define a sí mismo como un creador de consensos. Hacemos una breve pausa y ya estamos conversando con el invitado de hoy. Bueno, ya estamos con nuestro invitado en el estudio, es José Ramón Arteaga, presidente de Aubasa, Sociedad Anónima. Sociedad Anónima. Así que, bueno, yo le voy a decir José Ra, porque hace muchos años que nos conocemos. Es así. Gracias por estar acompañándonos y vamos a estar hablando un poco de todo. No, gracias Carlos una vez más de estar en esta casa, en este querido canal de Chacra TV, en esta nueva función bonaerense provincial, vinculado a las autopistas de la provincia de Buenos Aires, así que a disposición. Que es un tema que para el campo argentino pesa mucho. Pesa mucho y va a pesar más. A ver, ¿por qué pesa mucho? Para que el televidente entienda. Hoy Aubasa es fundamentalmente la autopista La Plata-Buenos Aires, la ruta provincial 2, la ruta provincial 11, la 63, 74, 56. Obviamente el mantenimiento y la concesión de dichas rutas, fundamentalmente en lo que significan servicios, corte de pasto, sanitario, ambulancia, iluminación, claramente. Pero ¿por qué te digo el campo? Seguramente en la agenda de nuestro gobernador y nuestro ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, está en muy breve plazo, estamos trabajando el nuevo contrato posible de concesión de la Ruta 6. La Ruta 6 que va desde Echeverri en La Plata hasta Zárate Campana en el norte de la provincia. Y es así que es la ruta de la producción del campo, pasa por Cañuelas, por Luján, Las Heras. De alguna manera va a ser muy importante ahora que Vialidad la ha puesto a punto, está terminando gran parte de la traza en cuanto a pavimento, hormigón, señalización. Seguramente nuestra intervención va a tener que ver más con iluminación, con hacerla segura, transitable y con brindar todos los servicios de una concesión de mantenimiento. La idea es con concesión, o sea, sin una licitación. Cedérsela a, hoy es Vialidad Provincial, cedérsela a Aubasa como parte de la concesión
para que la administre como concesión, obviamente cobrando un peaje, y a partir de ahí brindar los servicios de lo que te decía antes, iluminación, toda la señalización, logística, toda la logística que tiene que ver con la concesión y la seguridad de transitarla. La Ruta 6 es emblemática para la provincia de Buenos Aires y obviamente está mucho más vinculada a los sectores productivos y al campo por naturaleza. Sí, yo recuerdo la campaña de Daniel Scioli, candidato a presidente. Uno de los ejes de su campaña era la Ruta 6, ¿no? La importancia de que llegue al puerto de Zárate y Campana. Y de La Plata también. Y de La Plata también. Faltarían unos kilómetros. Ahí el consorcio de intendentes de la región capital, que vos conocés muy bien, Cagliardi, Seco, ALAC, están muy fuerte en su agenda de puntos en común, donde el puerto y la zona portuaria es importante. Ahí hay que reactivar una obra que el gobierno nacional ha paralizado. Desgraciadamente, como tantas obras de todo tipo en materia vial, la región capital ha sido víctima de esta paralización en una obra emblemática que conectaría nada más y nada menos que la autopista La Plata-Buenos Aires con el puerto La Plata, pasando por Berisso y Ensenada. Una obra hecha en un porcentaje muy alto, está paralizada. El ministro Cato Podis está trabajando fundamentalmente con el intendente Seco, que es el más perjudicado en esta decisión, pero viendo de qué manera, como en todos los rubros de las obras paralizadas, educativas, sanitarias y viales, viendo cómo la provincia se hace cargo que debió haber sido ejecutado por la Nación. Joserra, hay un tema fundamentalmente que obviamente no está dentro de la órbita de Aubasa, pero que indudablemente genera muchos dolores económicos, preocupaciones, dolores estomacales, te diría, que es el tema de los caminos rurales. Sí. En el cual obviamente no está dentro de la jurisdicción del organismo que presidís. Pero ¿hay alguna posibilidad desde Aubasa para poder hacer un trabajo de consensuar con las intendencias? Porque, digamos, la queja central que yo vengo viendo en las instituciones del campo... ¿Cómo sacás la producción? La conectividad. Pero a su vez que ellos pagan tasas o contribuciones, claro, y no les es devuelto para poder trabajar dignamente. Es todo un tema. Cito que te puedo decir que hay son 25 intendencias que hoy de alguna manera conviven con las trazas concesionadas o administradas por Aubasa. Fundamentalmente en Ruta 2, Ruta 11, La Plata, Buenos Aires, ni hablar cuando el año que viene posiblemente, si nos hacemos cargo de la Ruta 6, sí, el vínculo hoy pasa fundamentalmente por la seguridad, en materia de qué servicio brinda Aubasa para complementarlo y articularlo con todo lo que significan los accesos a todas las localidades, monitoreo, iluminación, paradores, forestación, accesibilidad. Esto sí lo estamos trabajando. Venimos de una charla muy linda con el intendente de Dolores. La semana pasada estuvo el intendente Juan de Jesús, el intendente de la Costa, también el de Castelli. Hay infinidad de infraestructura que hace a la traza en materia gastronómica, de servicios que hay que desarrollar. El mismo gremio que de alguna manera representa a los trabajadores de Aubasa está trabajando fuertemente con una herramienta de logística, paradores de logística. ¿Y por qué te lo articulo o te lo vinculo con tu pregunta? La intención obviamente desde el gobierno provincial, Vialidad y Aubasa es ver de qué manera los caminos rurales en materia de reparación, en materia de accesibilidad son mejorados. Va a haber mucho elemento de fresado, por darte un ejemplo, que se va a poder realizar a partir de intervenciones fuertes en Ruta 2, en Ruta 11. Ese material van a estar vinculados a las comunas. Dios quiera que sirva como un aporte también
para mejorar la conectividad de los caminos rurales. Sí, sí, porque ese es un tema de reclamo permanente. Permanente. Es como que cuesta muchísimo ponerlo, Sí. digamos, y solucionarlo. O sea, Hoy nuestro acento, Carlos, está vinculado a lo que es la seguridad, el monitoreo, la accesibilidad, compartir información, imágenes y documentación en el caso, Dios quiera que no, de accidentes, pero hacer la traza más segura, donde también involucramos a los municipios donde participen de esta seguridad vial, no solo en los operativos, que por cierto son cada vez más fuertes. Aubasa te cuida es un lema de la empresa en el sentido de que nada pueda ocurrir sin una asistencia inmediata en materia de seguridad, policía, bombero, ambulancia, para que toda la familia que o trabaja o circula por las autopistas lo hagan de manera segura. También estamos haciendo una campaña muy responsable de concientización, de educación, controles de alcoholemia, el cinturón de seguridad, no solo en el que maneja, también en los chicos. Un valor agregado a lo que significa lo histórico del peaje y de la autopista también tiene que ver con la concientización permanente en nuestra conducta cuando manejamos. y decime, ¿hay posibilidades, como se dio en muchísimas autopistas del mundo, o mismo en lo que, por ejemplo, en la autopista Ilia, en la entrada a la ciudad de Buenos Aires del norte, de levantar los peajes? Yo fundamentalmente donde estoy planteando es La Plata, Buenos Aires, Buenos Aires, La Plata, Sí. porque indudablemente Sí. a la mañana es un tema de los que vienen de La Plata, Es así. hay un embudo. Hay un embudo, en hora pico En hora sobre pico, todo. en hora pico. Lo primero que hicimos, y estamos orgullosos de haberlo logrado en tiempo récord, es conseguir que todas las existencias de cabinas hoy tengan telepeaje, todas. Además de que algunas pueden tener el pago manual, todas tengan telepeaje. Eso ya de por sí agiliza el tránsito. Y el proceso tiene que ver con una reconversión laboral de la empresa, donde migrar de la cabina con recurso humano, con trabajador o trabajadora, un sistema electrónico de telepase automático que fluye y ya no, el auto no se detenga. Una velocidad mínima de 30, 40 kilómetros del telepase lee, o la tecnología lee, y a más velocidad también lee tanto la patente como el chip del telepase, y se da por automático el cobro. En eso estamos trabajando fuertemente, así como hay un eje de la empresa que tiene que ver con todo lo que hablábamos antes de sustentabilidad, articulación de seguridad con municipios. El eje principal, después de la responsabilidad primaria que tiene que ver con el mantenimiento y la reparación asfáltica de todo lo que hay por hacer, en materia de repavimentación, calzada, tercer calzada, accesos nuevos. Estamos terminando, Carlos, el acceso a la ciudad de La Plata por la avenida 520, también vinculada al sector del trabajo. Ahí está el puerto y el mercado regional. Así que estamos en pleno proceso de obra, pero el objetivo fundamental, una vez logrado un nivel de mantenimiento importante de La Plata a Buenos Aires, Ruta 2 y Ruta 11, es una fortísima innovación tecnológica donde vos bien detallás estas situaciones que se solucionan con tecnología. Estamos a 4 meses de fin de año. Fin de año y todo el verano, donde 2 de las rutas que están bajo tu administración forman parte de una gran cantidad de vehículos en el cual los argentinos van para la costa. O sea, va a haber trabajos en estos meses, este cuatrimestre que falta, para tanto en la 2 como en la 11. Sí, a ver, vos me conocés y sabés que soy, además de curioso, inquieto. Sí. No me caracterizo por estar en un escritorio, así que ya hemos recorrido en su totalidad la traza, de una manera muy, muy articulada con Vialidad Provincial, con el Ministerio de Infraestructura.
Se está desarrollando en la Ruta 2 la primera etapa de mantenimiento de repavimentación de lo que sería hasta Dolores, con señalización incluida. El puente de San Borombón se está haciendo a nuevo. Ojalá el clima nos permita terminarlo para fines de noviembre, diciembre, cosa de que no sea un embudo y un obstáculo en la temporada. Lo mismo el puente de la 56, el que va de Tordillo hacia Madariaga. La 56 tiene un puente en deterioro y está en pleno proceso de reconstrucción y obra nueva, que pretendemos tenerlo resuelto para diciembre. Esto fue un problema en la temporada anterior. Sí, mucho conflicto. Muchísimo embudo, conflicto, obra. A ver, estamos en obra, así que sí lo que aprovecho el programa para pedirle a todos los usuarios de las trazas paciencia, porque no es que hay un deterioro que nos hace ir a menor velocidad, estamos en obra. Pretendemos sí tener una planificación responsable y seria, donde no obstaculizar, impedir o ser un problema en las vacaciones de los argentinos y fundamentalmente de los bonaerenses. Pero bueno, también el tramo en Ruta 11 entre Mar de las Pampas en Villa Gesell y Mar Chiquita está en pleno proceso de ejecución. Así que son 3 obras importantes. Estás ampliando. Ampliando a doble vía. Ampliando a doble vía. El próximo año, el 25 y 26, y si las finanzas nos acompañan, pretendemos poder terminar toda la Ruta 11 en doble vía en un tramo que falta todavía entre Mar de Ajó y Pinamar. Así que esta es la planificación que estamos formalizando de tu programa. Me voy a una reunión con Gabriel Catopodis, donde Vialidad, Aubasa y el Ministerio de alguna manera coordinan, planifican y ejecutan obras de mantenimiento, obra nueva por parte de Vialidad y todo lo nuestro que tiene que ver con señalización. A breve síntesis, después hay obras que van a estar siendo licitadas. Estamos licitando ahora el ramal Gutiérrez. El ramal Gutiérrez es el que de alguna manera conecta la autovía La Plata-Buenos Aires con la Ruta 2. Con la Ruta 2, exactamente. Bueno, ese ramal nunca fue intervenido, nunca fue pavimentado. Está sobre todo la traza ascendente, que es la que llega a la Plata-Buenos Aires cuando venís de la costa hacia La Plata-Buenos Aires y entras a Ciudad Autónoma. Eso pretendemos también ejecutarlo entre noviembre, diciembre y enero. Y, digamos, obviamente después vamos a hablar un poco de política, dale, ¿no? Dale. Porque les recuerdo al televidente que José Arteaga es un dirigente justicialista de la provincia de Buenos Aires, oriundo de La Plata, y forma parte del Frente Renovador, liderado por Sergio Massa. Pero para ir finalizando este tema específico de gestión, pasaste de un organismo nacional como era la CNRT durante el gobierno de Alberto Fernández a presidir un organismo que es una sociedad anónima, o sea, es un organismo estatal, una institución estatal, pero que rige por la legislación de sociedades anónimas. Sociedades anónimas, ley de contrato de trabajo o empresa. Una empresa de capitales estatales, mayoritarios. Realmente es un desafío porque es otra lógica, otra rapidez, otro nivel de intervención. Nos parece un buen modelo, tanto Aubasa como APSA en la provincia de Buenos Aires y Baxa, que es la empresa de gas, son... APSA es la de aguas. La de aguas y cloacas. Son las 3 empresas que de alguna manera tienen este formato no estatal, no de administración pública, por decirlo claramente, pero sí tiene una impronta interesante. Nos hemos encontrado con una empresa de un altísimo nivel de idoneidad de sus cuadros técnicos, en los proyectistas, los ingenieros, quienes administran de alguna manera toda la parte de seguridad, y sí en pleno proceso con el gremio en la reconversión laboral que te contaba hoy, donde sin dejar a nadie afuera vamos asumiendo nuevas obligaciones, responsabilidades que tienen que ver justamente
con la innovación tecnológica. Igual ya venías con un, digamos, ejercicio o training fuerte con los gremios, porque en CNRT también, digamos, tenías... CNRT convivía y trabajaba cotidianamente con camioneros, con ferroviarios, con la UTA, con transporte, obviamente con los estatales, UPCN y ATE. Sí, había una dinámica de trabajo y una heterogeneidad de empresas y sectores que acá está mucho más agotado. Esto es una concesión vial. Acá el gremio es... Sudva. Facundo, es el de los... peajes. Es un solo gremio. Es un solo gremio. Después hay, según las actividades de la empresa, también hay representantes de UOCRA, de otras actividades, pero mayoritariamente es el de peajes, que obviamente están en otras empresas de la actividad como Ausol o Corredores Viales. La conduce una trabajadora realmente con mucha fortaleza, con mucha legitimidad. Estamos iniciando el primer convenio colectivo de trabajo en este sector, de común acuerdo. Hemos establecido, a partir de reclamos de ellos mismos, el aniversario de la empresa y un reconocimiento, porque hay trabajadores y trabajadoras que ya tienen en Aubasa 13, 14 años, pero en la actividad, porque esto viene de empresas privadas, casi 30. Claro. Casi 30. O sea que hay una historia muy vinculada de trabajadoras y trabajadores, de una riqueza muy importante. A ver, la empresa saben lo que tienen que hacer, sobre todo en contingencias, en crisis, en emergencias y obviamente en los niveles de mantenimiento que son fuertes. José, hacemos una breve pausa. Dale. Y la segunda parte te voy a hablar de política, te voy a preguntar de política. Breve pausa y ya estamos con ustedes. Bueno, continuamos dialogando con el presidente de Aubasa, José Ramón Arteaga. José, ahora te cambio de tema totalmente. Específicamente le voy a preguntar al dirigente del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás viendo este proceso, fundamentalmente del Partido Justicialista? Sos un hombre histórico del peronismo bonaerense. Esta situación ante un gobierno nacional y un peronismo tratando de encontrar su destino. Es así, de encontrar el agujero al mate, dicen en el campo. Mirá, todo proceso electoral tienen reacomodamientos que llevan tiempo cuando un movimiento como el justicialista es tan heterogéneo, diverso, federal. No es fácil procesar y transitar las derrotas. Evidentemente el peronismo y todas las fuerzas que han integrado Unión por la Patria en la última experiencia electoral están transitando y procesando en estos últimos 6 meses la lógica de un gobierno distinto. Un gobierno absolutamente distinto. Esto no es el macrismo, no es el radicalismo, es producto seguramente de muchísimos errores de todos nosotros. Por algo perdimos, por algo el voto popular nos fue adverso, y eso el peronismo lo está procesando con la dualidad de ser gobierno en muchas provincias, en la más importante de la provincia de Buenos Aires, y en muchísimas intendencias. O sea, y en Córdoba también, y ¿no? Y en Córdoba. 2 de las 3 grandes está dominada hoy por el peronismo. Tenemos 10 provincias, de las cuales las más grandes, provincia de Buenos Aires y Córdoba, tienen identidad peronista,
distinta. Con diferencias. Sí. Con diferencias. Pero bueno, en ese proceso está la dirigencia política. Estamos sin dejar de lado nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades. Proceso que, vos sabés muy bien, en la historia de nuestro movimiento siempre ha habido una autoridad, una conducción, un criterio, un liderazgo, con el cual podés estar de acuerdo o no, pero hoy, de alguna manera, es más horizontal los liderazgos en el peronismo. Nadie desconoce la última década del kirchnerismo, de Néstor, de Cristina, pero también hay realidades cada vez más fuertes, provinciales o regionales, municipales en el caso de la provincia de Buenos Aires, y un conglomerado de otras fuerzas que vienen de o movimientos sociales o del gremialismo que también hacen a la realidad del movimiento. En ese proceso interno muy rico, muy enriquecedor, si sabemos canalizarlo, estamos, y a su vez viendo cómo el proceso Milei, que es raro, que es distinto a la lógica histórica de la política, en materia de toma de decisiones, en materia de política exterior, en materia de, obviamente, de economía. Pero bueno, nos parece que es un tiempo de hablar mucho, de encontrarnos mucho, de seguir gestionando en materia de dar soluciones. Una de las tantas razones y verdades de la derrota tiene que ver con eso, con la eficiencia de la política al momento de dar soluciones y donde el electorado se sienta representado. Sí creemos que hay una fuertísima crisis de representatividad a todo nivel, Carlos, a todo nivel, y esto también hay que procesarlo a nuevas realidades, y donde la política ha tenido un cambio profundo en materia de campañas, ¿sí? Donde eso también el peronismo tiene que actualizarlo y tiene que buscar una línea donde empezar a resurgir. A ver, los que creen nuevamente en algún proceso terminal del peronismo están profundamente equivocados. Obviamente hay que reconocer que tenemos un tiempo profundo de reflexión, de discusión, de debate, de decisiones, pero siempre creemos, en nuestra humilde opinión, y es lo que apostamos y es a lo que aportamos como espacio, como Frente Renovador, en un marco de unidad. Unidad cada vez más grande. A ver, ¿qué nos parece, Carlos, que está en discusión la política? Bajo el color que quieras, pero está en discusión y está interpelada la política. ¿Y por quién está interpelada? Por el poder. Digamos, este gobierno de alguna manera sintetiza expectativas de poder nacional y transnacional que definen políticas a las cuales no han sido debatidas ni institucionalizadas por la lógica histórica, que son el CFI, los gobernadores, el Parlamento Nacional, los parlamentos provinciales. No, acá hay otra lógica, que te hay mucho más vinculada a los intereses de grandes empresas de la Argentina y que trascienden la Argentina. En eso estamos, Carlos, en eso estamos. Nos parece que este tiempo de este año va a ordenar muchas cosas, muchos liderazgos. No hay que ser ansiosos. Yo veo en mucha dirigencia un cierto nivel de ansiedad por los niveles de expresión, de ausencia o de presencia. Sí. Nos parece que en esto hay que ser muy cautos, hay que poder leer el mensaje de la sociedad, el mensaje del voto, el mensaje de hastío, hartazgo, bronca, desilusión, desesperanza. Hay todo un mensaje traducido en por qué Milei, que de alguna manera, si somos inteligentes, si somos serios, hay que poder procesarlo y traducirlo en otra oferta electoral. Ahora, hablaste de unidad. Digamos, el peronismo, vamos a tomar como punto de partida estos 40 años, 1983-2024. Te hablé de unidad y sí, te hablé de
la política. Sí, sí. ¿Sí? No solo del peronismo. Acá lo que está cuestionado no es solamente el peronismo. Estoy hablando, pero específicamente, obviamente que no, estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que Milei presidente tiene mucho que ver también con Juntos por el Cambio, específicamente. Pero digo, al margen la situación actual que está viviendo hoy, la política argentina con toda la situación del expresidente de la República. Lo dejo de lado ese tema. Totalmente. Digo, el peronismo vino en el 83 en su primera derrota electoral nacional y de alguna manera el peronismo pudo reconstruirse en unidad, pero en una unidad donde el voto del afiliado fue fundamental. Digamos, la reconstrucción vino de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Sí. Y en una primera renovación del peronismo. Digamos, que creo que fue lo que siguió y la percepción que empiezo a tener es que esa renovación se terminó. Es como que se necesita una nueva savia de liderazgo. Sí. Creo que hoy hay un grado de deflación del liderazgo, no solamente del peronismo en general, pero estoy hablando en este momento. En general. La del radicalismo es mucho más profunda. Mucho más profunda, pero estoy hablando específicamente del justicialismo. O sea, una deflación que esa unidad se puede seguir haciendo de arriba para abajo o realmente sería necesario un salto cualitativo y que esa unidad venga de abajo hacia arriba. Sí, sí, razonablemente, y uno aspiraría que fuese así, que fuese de abajo para arriba, pero también siempre uno pone expectativas en nuestra dirigencia, en nuestros niveles de conducción y de autoridad y en quien expresa las expectativas de poder conducir los nuevos procesos. ¿Por qué te decía de la política? Porque nos parece que en este esquema de unidad hay que empezar a hablar con otros actores que por ahí no tienen la identidad del peronismo, pero son de partidos nacionales, populares, provinciales, de realidades muy, muy vinculadas a lo federal, de la Patagonia o del centro mismo del país. A ver, ¿por qué no nos podemos imaginar en lo que significa Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, un vínculo profundo de gobernadores que tienen su historia, tienen su responsabilidad y conjuntamente con la provincia de Buenos Aires, siempre en defensa de lo que nosotros coincidimos que tiene que ver con el respeto, los valores, la institucionalidad, temas que no se discuten, Carlos. A ver, yo hablo mucho con mis hijos adolescentes y ellos me interpelan a mí. A ver, en 40 años, como decía vos, de democracia, que tengamos legisladores que hayan ido a ver a represores, presos, genocidas por lesa humanidad, y que no pase nada en términos de institucionalidad, esto significa para la política un retroceso de una gravedad importante. Entonces digo, acá hay temas que unifican a los grandes partidos mayoritarios de la historia argentina y a sectores de la vida democrática, gremial, rural, sindical, social, en comunes denominadores que al menos no se discuten. A ver, no nos podemos acostumbrar a situaciones que uno por lo grotesco se asombra, pero a ver, digo, tenemos el mismo ministro de Economía que hace tan solo 4 años defolteó la economía y generó la deuda más grande y hoy se lleva los lingotes del Banco Central, quién sabe a dónde, y no pasa nada. Entonces digo, en términos de reacción, entonces digo, la política estas cosas no las puede permitir. Tiene que haber un basamento de nuestra representatividad institucional, de los grandes partidos que hoy están expresados en gobernadores provinciales, donde podamos poder poner en una agenda de 5 temas básicos de cómo reconstruimos el país.
enfrentando de alguna manera a lo que hoy expresan poderes reconcentrados. Estamos sobre los finales, pero no puedo dejar de preguntarte, digamos, dentro de lo que es Unión por la Patria, uno ve un protagonismo muy activo de como que la columna vertebral de esa Unión por la Patria es el kirchnerismo. Uh-huh. Y una figura que con el correr de los días se centra como la omnipresente, que es Cristina Kirchner. Ahora, ahí hay otro socio estratégico que fue candidato y que obtuvo el 44% de los votos, que es Sergio Massa. Y un frente renovador con presencia parlamentaria nacional, presencia parlamentaria provinciales. Con muchos intendentes. Con muchos intendentes. Sin, digamos, al menos públicamente, manifestaciones claras. Es más, sin ir más lejos. Invité al presidente del partido del Frente Renovador, que ya ha estado acá, que es el diputado Diego Julián, y me dijo, un amigo. Dame tiempo. Un amigo. ¿No? O sea, digo, me parece que está faltando también una voz dentro de esa pata de lo que es Unión por la Patria muy importante. Vos sabés muy bien que el Frente Renovador, como todo partido político, aprovechó este tiempo para institucionalizarse y cumplir con los estamentos formales de lo que significa ser un partido político federal, y en este caso, en lo que me compete, estar normalizando la provincia de Buenos Aires. Pero fíjate un dato que tiene que ver con Sergio y su presencia o no, en lo público. Nadie desconoce que Sergio es un actor de la política vigente, que tiene un conocimiento del tablero, ya no solo de la administración pública, de la gestión pública, sino de la economía internacional y de los factores de poder de la economía, sobre todo en lo que hoy mueve el mundo, que tiene que ver con el conocimiento, la energía. Fíjate el único dato que ordenó a toda Unión por la Patria: Venezuela. Lo que dijo el Frente Renovador, que es lo mismo que viene diciendo hace 10 años, fue lo que terminó diciendo el conjunto de gobernadores, autoridades parlamentarias y Unión por la Patria formalmente. O sea, a ver, y eso nos ordenó, de alguna manera nos ordenó. No hubo disidencias en cuanto a lo que se piensa de Venezuela. Lo mismo está pasando con distintos temas de la agenda nacional, aún con un Sergio Massa muy cauto, muy responsable de los actos que hay que tener en el sentido de lo que está pasando en Argentina, pero con una continuidad muy fuerte de diálogo con todos los actores políticos, gubernamentales, empresariales, gremiales, nacionales e internacionales. El que crea, así como hay una presencia muy activa, fuerte y vigente de Cristina en lo que es de alguna manera el kirchnerismo, el aporte de Sergio y el Frente Renovador tiene que ver con la capacidad desde siempre de diálogo profundo con todo el resto de los actores de la Argentina y de otros partidos políticos que están viendo cómo este proceso del liberalismo de Milei o del anarco capitalismo, como quieras llamarlo, pone en riesgo, ya no porque esté discutiendo la política, pone en riesgo la integridad de la Argentina, la institucionalidad de la Argentina, temas que nunca pensamos que pudieran ser debatidos o puestos en duda. Hoy este gobierno de alguna manera lo está haciendo y Sergio cumple un rol fundamental, aunque todavía no hable, aunque todavía no esté presente como muchos desearíamos. Realmente es un actor que va a tener vigencia, tiene 50 años y una experiencia totalmente puesta a prueba, así que estamos trabajando, Carlos. José, se acabó el tiempo, te agradezco muchísimo a vos. Que nos has acompañado. Voy a hacer el cierre del programa y te vuelvo a agradecer. Dale. Y ahora el dato futurar de hoy. Y el dato futurar de hoy tiene que ver con la implementación del régimen de grandes inversiones, el RIGI, fundamentalmente en las provincias. Y específicamente me voy a estar refiriendo a la provincia de San Juan.
porque después de Río Negro, que logró que Petrobras y YPF elijan a Punta Colorado como el lugar para la construcción de la planta de licuefacción, que es a mediano y largo plazo, en la provincia de San Juan es la provincia más beneficiada en la aplicación de este régimen, fundamentalmente porque en el corto plazo puede haber inversiones genuinas. En el rubro minería, ya que está en pie una inversión de casi 3.000 millones de dólares para la extracción de cobre. ¿Qué es lo que está sucediendo? El gobierno de Marcelo Orrego envía la adhesión del RI al Parlamento provincial y el sector del peronismo, liderado por el ex gobernador Sergio Uñac, está poniendo trabas y le está costando mucho al gobierno provincial poder lograr la adhesión de la provincia de San Juan al RIGI nacional. Este es un tema en el cual está generando muchísimos inconvenientes, y ya que la inversión está ahí nomás para empezar a extraer el cobre, que hay que recordar, la zona de la cordillera de los Andes tiene el 40% del cobre mundial. Chile, desde los años 70, está trabajando activamente en la extracción del cobre. La Argentina todavía no comenzó. Por eso creo que son momentos definitorios donde de alguna manera se van perfilando liderazgos de futuro, o seguimos hablando de liderazgos que tienen que ver con el pasado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar, pensar y hacer.